su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Recuerde el título general del trimestre. Estamos iniciando una nueva lección, Justificación por la Fe. En estos momentos tengo al pastor Orlando Enamorado conmigo. Muy buenos días, pastor. Buenos días, hermano Julio. Qué gusto de tenerle aquí y comenzar este año nuevo con usted, aquí en este set nuevamente para compartir con los hermanos este estudio de la Escuela Sabática. Deseo sinceramente, hermano Julio, que Dios en este año 2018 pues le dé a usted muchas más bendiciones de las que le dio en el 2017 y que usted también, al igual que este servidor, tenga como propósito estudiar más las Escrituras. Amén. Y por supuesto usted también, amigo televidente y radio oyente. Amén. Y hay muchas personas, pastor, que tienen la lección de Escuela Sabática. Los hermanos de la Iglesia de Advenimiento de Houston están estudiando la lección con nosotros. Nuestro hermano Gaudencio llevó alrededor de 45 lecciones para Houston. Sherman, muchos hermanos de diferentes estados nos han pedido la lección para estudiarlas juntos y esperamos de que cada uno de nosotros pues logre el propósito que el Señor ha inspirado para el día de hoy y para todo este trimestre, estas preciosas verdades, estas lindas lecciones. Esperamos que nuestras vidas sean edificadas y confortadas en este nuevo trimestre. Yo aprovecho para pedir una disculpa a muchos hermanos que nos han escrito de diferentes partes pidiéndonos lecciones. Lamentamos que se nos terminaron rápido, hermanos. Realmente no alcanzaron las lecciones. Pero si ustedes desean, les podemos enviar ahí por el WhatsApp el PDF de la lección. Solo no tienen que darle importancia a las fechas que aparecen en el PDF, porque esta es una lección de un trimestre atrasado que nosotros estudiamos de una organización religiosa que nos ha permitido tener estas lecciones que son a la ley y al testimonio. Así que pido disculpas porque no alcanzamos a mandarles a todos el folleto. Nosotros compramos una cantidad, dijimos, bueno, vamos a venderlas al precio que las compramos a aquellos que quieran, y rápido se terminaron. Y lamento que no pudimos enviarles a todos. Y sé que hay unos hermanos allá de Pensilvania que me dicen que son varios los que, pues quizás, no sé, no he podido hablar con ellos, solo pude leer el texto, pero como que son varios que están siguiendo estas lecciones con nosotros y deseaban el folleto. Si tienen WhatsApp en su teléfono, tienen acceso allí, pues les podemos compartir el PDF para que ustedes por lo menos sigan la lección o le saquen fotocopia y no se pierdan la bendición. Pero con los que ya tienen el folleto, pues nos unimos hoy para compartir este estudio. Y si no tiene el folleto, igual, solo siga todos los días esta transmisión que le traemos a usted aquí, tanto por el internet como también en señal abierta para los que viven en Dallas, Texas y sus alrededores, como también los que viven en Houston, Texas. Hermano Julio, oramos ya. Amén. Oremos. Padre Santo, oh Dios, gracias Señor, porque concluimos un año ayer, un año lleno de victorias, un año de éxito, un año, Dios, donde tú te manifestaste con tu gloria en nuestras vidas. Y ahora, oh Dios, estamos iniciando un nuevo ciclo, un nuevo año, un nuevo trimestre. Y deseamos, Señor, de todo corazón que este año tú nos acompañes, que en este año tú nos bendigas, que nuestras resoluciones, Señor, lo primordial sea buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas sean añadidas. Pedimos una bendición muy especial sobre nuestros hermanos, sobre nuestros amigos que te han prometido muchas cosas, han prometido cambiar, han prometido estudiar más la Biblia, han tenido resoluciones lindas con sus familias. Y te pedimos, oh Dios, de que tú guíes esos lindos propósitos, esas nobles resoluciones, y que las mantengan siempre, cada día, durante todo el año. Pedimos que nos acompañes en el estudio de este día.
Lo pedimos, oh Señor, no porque lo merezcamos, sino en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así que, pastor, para situarnos en la lección, ayer hablábamos de que Lutero halla la luz. Exactamente. Lutero, el hombre de su época, halló la luz. Pero esa luz, hoy nosotros vemos en la lección de este día lunes, que esa luz es una luz que penetra la oscuridad. Y precisamente esa luz penetró en la oscuridad en la cual Martín Lutero se encontraba. Una oscuridad que también muchísima gente en esa ocasión, en esa época, también vivía. Esa luz que penetra la oscuridad, penetró también, me imagino, en la oscuridad que usted tenía, penetró en la oscuridad en la cual yo estaba. Esa luz tiene ese poder de que disipa las tinieblas. Pero ¿de qué oscuridad estamos hablando, hermano Julio? Vamos a ver eso en el libro de Isaías 6:5. Isaías 6:5 nos dice: entonces exclamé, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Cuando a mí me viene este título de la luz penetra en la oscuridad, yo estaba pensando en la oscuridad que había en aquel momento, en aquel cuartito, en aquel baúl, en aquel cajón donde Lutero encontró la luz. Lo otro que se me vino es la oscuridad que había en ese momento, porque las Sagradas Escrituras no se estaban explicando de una manera como Dios deseaba que se abrieran las Escrituras en las iglesias y en diferentes lugares públicos donde se exponía la palabra de Dios. Entonces me miraba mucho aquel lugar oscuro, tenebroso, una era de tinieblas, como lo menciona el conflicto de los siglos. Pero ahora Isaías me dice que también, además de eso, hay una oscuridad más impactante en la vida del ser humano. Así es. Bueno, es interesante el ay que Isaías expresa. No dice ay del hermano Julio. No dice ay de nuestro productor Jonathan Zambrano, que está con nosotros hoy aquí en este estudio. No dice ay de los hermanos de la iglesia de Houston. No dice ay de los hermanos de la iglesia de Advenimiento de Dallas. No dice ay de los radioyentes, de los televidentes, de los internautas. Él dice ay de mí. Esto es importante, porque aquí nosotros encontramos a un hombre que había estado acostumbrado a pronunciar ayes sobre los pecadores del pueblo de Dios, cuando uno va a ver Isaías 58 más adelante. Pero ahora él está lleno de pavor, porque se encuentra en la presencia de un Dios santo y siente profundamente las imperfecciones de su propio carácter. Y hermano Julio, nosotros necesitamos pasar por la misma experiencia de Isaías en la medida en que nos acerquemos a Dios. Amén. Porque eso es lo que él estaba haciendo aquí, acercándose a Dios. Pues vea lo que dice: han visto mis ojos. Hermano, ¿qué vio? Vio la santidad, vio la gloria de Dios, y eso le proporcionó a él una idea de la pecaminosidad de él. Miró la insignificancia del hombre. Al contemplar a Dios, él se miró a sí mismo y comprendió que él no era nada en comparación con el Eterno. En la presencia del Santo de Israel, Isaías vio su culpabilidad. Esto es parecido a lo que ocurrió con Moisés, que también ocultó su rostro cuando entró en la presencia de Dios, dice el libro de Éxodo, y también lo que experimentó Job, cuando dice en Job 4 que él se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y ceniza. Es que cuando la luz penetra en la oscuridad mía, hermano Julio, es cuando verdaderamente yo puedo ver la enormidad de mi pecado, puedo ver la culpabilidad, y en vez entonces de estar expresando ayes para otros, expreso un ay para mí mismo. Y eso fue lo que ocurrió con Martín Lutero. La luz que encontró en la palabra de Dios penetró en su vida.
¿Qué dice el conflicto de los siglos al respecto? Amén. El conflicto de los siglos nos dice, los ángeles del cielo estaban a su lado, al lado de Lutero, y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios. Era un hombre sincero, era un hombre lleno de convicciones, pero ahora se sentía como nunca antes, convencido de que era un pobre pecador. Un sincero deseo de librarse del pecado y de reconciliarse con Dios le indujo al fin a entrar en un claustro para consagrarse a la vida monástica. El conflicto de los siglos, páginas 131, 132. ¿Qué es esa palabra claustro? El claustro era una especie de galería que había en un convento, pero en la parte interior, donde pues había un jardín y alrededor estaba como pues la galería de los diferentes cuartos donde pues estaban los monjes. Personalmente yo estuve en uno de estos conventos asistiendo para ser catequizado, ¿verdad? Con la doctrina católica, y me recuerdo cómo era, que era justo así en forma de herradura, con un jardín en medio, y allí vivían los monjes, las monjas nos daban doctrina, y vivían también allí unos con unos gorritos allí, unos trajes largos, con unos gorritos cafés, bueno, todo el traje era café. Entonces él dijo, yo quiero entrar a uno de estos lugares, porque allí uno, como quien dice, se desconecta del mundo y voy a buscar de encontrarme conmigo mismo, voy a tratar de encontrarme allí con Dios, porque yo quiero ver cómo me libero del pecado. ¿Por qué? Porque él había encontrado de que las tinieblas habían invadido su vida. Él había encontrado de que era un pobre pecador, pero lo había encontrado ¿a dónde? En las Sagradas Escrituras, porque allí habían rayos de luz que dice que le revelaban su entendimiento. Rayos de luz, dice, que venían del trono de Dios a revelarle a su entendimiento los tesoros de la verdad. Y así nosotros vemos que el poder que tiene la palabra, Amén. el poder que tiene la luz de Cristo, de que penetra la oscuridad. Yo no sé en esta mañana, mi hermano, mi hermana, tú que vas manejando, o tú que estás trabajando, o tú que estás, no sé, conduciéndote al trabajo en el medio de transporte que sea, no sé, si estás en casa, pero mira, mi hermano, si tú estás pasando ahorita en un momento de tinieblas en tu vida, es más, si en este primer año del 2018 las tinieblas te embargan, sientes oscuridad en ti, el pecado te carcome desde la cabeza hasta los pies, hermano, vuelve a Cristo, vuelve a la palabra de Dios, encuentra allí esa luz que va a penetrar en tu vida. Yo soy, dijo Cristo, la luz del mundo. Él te va a alumbrar. Él te va a hacer sentir pecador, pero al mismo tiempo se va a ofrecer a ti como tu Salvador. Amén. Ojalá que dejes hoy que la luz de Cristo penetre en tu vida, acercándote a Él. Porque solamente acercándose uno más al Señor es como uno se puede sentir verdaderamente en tinieblas. Lutero lo sintió porque buscando al Señor en la palabra pudo ver cuán oscura era su vida. Isaías lo sintió cuando también acercándose a Dios en el templo encontró, ay de mí, dijo. Solo acercándose a Dios es que uno puede encontrar. Y en los días de los discípulos la gente se compungió. Dijeron cuando escucharon la palabra, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estaban arrepentidos. La palabra había penetrado tanto en sus corazones que se sintieron indignos y dijeron, ¿qué haremos? Isaías dijo, ay de mí que soy un hombre muerto. Y dice el versículo 6, dice que entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza. Con la brasa dice que tocó mi boca y dijo, mira, esto tocó tus labios
y ha sido quitada tu culpa y ha sido perdonado tu pecado. Amén, qué hermoso. Ese es el punto de que la luz cuando penetra en la oscuridad la disipa. Por eso es que, hermanos, yo quiero animarle para que en este nuevo trimestre y en este nuevo año nos volvamos al Señor de corazón, nos volvamos a la Biblia, nos acerquemos a Dios y esta oscuridad con la cual has venido cargando todo este tiempo atrás, hermano, se va a ir de ti porque la luz de Cristo te va a invadir. No busques más por tus propios medios, como Martín Lutero lo hacía. Dice que él buscaba hallar el perdón y la paz, dice, a través de dolorosos actos de penitencia. Pero Dios se le presentó a él para enseñarle algo diferente. A ver qué es lo que quería enseñarle el Señor. Nos dice Primera de Timoteo 1:15. Nos dice, Lutero, mis queridos hermanos, con dolor profundo, porque era un hombre sincero, era un hombre de convicciones, y cuando encontró este tesoro de la palabra de Dios se sintió indigno, se sintió sucio, se sintió pecador, y él estaba haciendo lo que decía la iglesia en ese momento: cómo encontrar la paz espiritual, cómo encontrar el perdón, qué hacer para encontrar la paz interior. Entonces Lutero hacía lo que estaban enseñando en ese momento, en esos días. Primera Timoteo 1:15 nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Bueno, yo no sé, Pablo, si tú eres el primero, pero el primer pecador soy yo. Así es que Lutero quería encontrar la paz interior. Lutero quería encontrar el perdón de sus pecados, pastor, a través de dolorosos actos de penitencia, pero no solamente él, sino que eso era lo que enseñaba la iglesia oficial en ese momento. ¿Y cuántos hoy en día, cuántas personas están haciendo lo mismo? Exacto. He visto peregrinaciones en Centroamérica, en Guatemala, peregrinaciones, personas de rodillas para ir a la catedral de Antigua Guatemala. He visto muchas personas ir de rodillas o prometer sacrificios para poder encontrar paz y perdón en sus pecados. Lutero lo hacía y mucha gente lo está haciendo hoy en día, pero tenemos una fiel promesa hoy en la palabra del Señor. Lo voy a volver a decir: palabra fiel y digna de ser recibida a todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús es el que nos limpia, nos restaura, nos purifica, es el que nos da esa paz interior que tanto necesitamos. Bueno, el catolicismo, o pues el papado, que ha sido el que ha liderado el catolicismo y lo lidera todavía, enseñaba de que uno solo puede encontrar el perdón y la paz a través de las penitencias que en ese tiempo, bueno, y todavía se propagan, esa forma de alcanzar el perdón por medio de autosufrimientos, flagelamientos, dolorosos actos de penitencia, como los que el hermano Julio acaba de mencionar. Cuando yo estaba jovencito, me recuerdo, hermano Julio, que allá en mi pueblo hablaban de las romerías. Y me recuerdo que de mi barrio, de donde yo vivía, un cierto grupo de personas se iban a pie desde el lugar de donde ellos eran a una distancia bastante larga, que era otro caserillo, pero muy lejos, cargando un santo, porque ellos decían que esa era la romería que tenían que hacer, tenían que cumplir con una promesa que habían hecho, porque de esa manera la gente buscaba justificarse, alcanzar el perdón. Entonces Lutero, imagínense ustedes, un hombre que se sintió pecador y que quería encontrar perdón y la paz, pues hacía todas estas cosas. Pero se encuentra en la bendita palabra de Dios estos textos como este que acabamos de leer, de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores. En otras palabras, él encuentra de que hay alguien, hay un sustituto, que hay alguien que ha pagado por todas sus deudas. Y ayer hablaba de que Pablo era todo un campeón de la justificación por la fe. Perdón, Lutero. Pero resulta que Pablo también fue todo un campeón. Y Pablo dice, de los cuales dijo, yo soy el primero. Así que, hermanos, cuando la luz penetra en la oscuridad de tu vida, tú encuentras que no eres salvado ni por romerías, ni por promesas que tú hagas. Eres salvado por la gracia, por la sangre de Jesucristo. Amén. Hay una nota aquí, hermano Julio, si gusta leerla, en cuanto a cómo en esos tiempos, pues vivían las personas que eran contemporáneos con Lutero y con Lutero mismo. Sí, dice... Porque, perdón, antes que lea la nota, porque en la condición en la que estaba, mire cómo es Dios de maravilloso. A ver, un poquito, ¿usted nació en el adventismo o usted, alguien le dio estudio bíblico? A los 14 años me dieron estudios bíblicos. Una hermana llegaba a la colonia donde yo vivía a dar estudio, y luego pues yo era vecino de estas personas y me dieron estudio, pero tenía 13, 14 años. Pero ¿se ha fijado usted cómo es Dios de misericordioso, que Dios siempre pone a alguien para que nos abra el camino, para Amén. que nos abra los ojos, para que nos muestre el camino, valga la mejor expresión? Porque nosotros vamos a ver en esta nota que en la condición en la que Lutero estaba, en esa vida que él llevaba, donde él con autoflagelos, bueno, vamos a ver varias cosas interesantes. Quería martirizarse por sus faltas. En esa situación, Dios le pone un amigo, y este amigo le muestra dónde verdaderamente él puede encontrar la paz. Aquí nos habla la lección de ese amigo. Y la sierva del Señor le dice, el piadoso Staupitz, es un nombre alemán, dice, el piadoso Staupitz le expuso la palabra de Dios a Lutero y le indujo a apartar la mirada de sí mismo, a dejar de contemplar un castigo venidero infinito por haber violado la ley de Dios. Le propuso, dice, acudir a Jesús, el Salvador que le perdonaba sus pecados. En lugar de martirizarse por sus faltas, échate en los brazos del Redentor. Eso le dijo. Sí, confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Escucha al Hijo de Dios, que se hizo hombre para asegurarte el favor divino. Ama a quien primero te amó. Gloria al Señor. Así es que, como usted dice, siempre Dios envía a alguien. Siempre Dios envía a su mensajero a la persona que está sediento de escuchar, sediento de hacer cambios, porque las personas quieren hacer cambios, pero no encuentran cómo. Y aquí Dios le envió a este amigo, al piadoso Staupitz, y le expuso de una manera la justificación por la fe también, exacto. de una manera linda, que mirara al Redentor, que no se vea a sí mismo, que no se martirizara, que no hiciera penitencias, que confiara plenamente en su Redentor. No sé si en esta hora estaremos nosotros aquí dirigiéndonos a alguien que nos está escuchando y que está también pasando por alguna experiencia espiritual muy, digámoslo así, desastrosa. No sé si en esta hora estaremos hablando y está oyéndonos alguno que tiene un pecado acariciado, alguien que posiblemente, no sé, estuviera en fornicación, teniendo una relación sexual con alguien con quien no es casado o casada, o posiblemente alguien que siendo casado o casada está teniendo una relación sexual ilícita con una persona que no es su esposa o esposo. No sabemos si en esta hora habrá alguien aquí que está luchando con el pecado de la pornografía, que es otra manera de violar la ley de Dios. O alguien que posiblemente tiene una adicción en su vida en relación con las drogas, el alcohol. No sé, hermano, hermana, lo que usted haya hecho, pero déjeme decirle en esta hora que al igual que Lutero, nosotros le decimos, no se mire a usted en estos momentos, mire a Jesucristo, mírelo a Él,
confíe en Él, confíe en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Escuche al Hijo de Dios que se hizo hombre para asegurarle el favor divino. Le decimos nosotros a usted, como se le dijo a Martín Lutero, ame a quien primero lo amó, es decir, a Jesucristo. En Él usted va a encontrar paz, perdón y una nueva vida. Amén. Nos dice también, pastor, que la iglesia de esa época, la iglesia oficial, se aprovechaba de que el conocimiento no había sido dado en su plenitud a los fieles, a los devotos, a las personas que iban a escuchar la palabra de Dios, y que al igual que Lutero, martirizaban sus vidas, hacían penitencias, hacían esto y lo otro. Mientras subía la escalera de Pilato sobre sus rodillas, ¿qué verdad fundamental de la Biblia se hizo clara para Lutero? Mire cómo dice que iba subiendo en la escalera de Pilatos, de rodillas. Sí. Yo no sé si usted pues ha mirado, ¿verdad? Pero bueno, creo que sí lo dijo hace un rato, como la gente, especialmente para estas épocas que se le conocen como la Semana Santa, como la gente de rodillas. Van caminando grandes distancias hasta que les sale sangre de las rodillas, porque de esa manera ellos quieren encontrar el perdón. Bueno, tristemente en esa situación de oscuridad espiritual también andaba Lutero, pues dice que fue allá a Roma y él, buscando alcanzar el perdón, se propuso subir la escalera de Pilato de rodillas. Pero cuando él iba, dice, subiendo de rodillas aquella escalera, una verdad fundamental de la Biblia le impactó. Sí. ¿Cuál era la verdad? Romanos 1:17 nos dice, porque el Evangelio revela la justicia de Dios que Él da por la fe al que confía en Él, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Esto lo dijo Habacuc 2:4, fue la lectura que dimos ayer, y también lo refleja el apóstol Pablo. A Lutero se le vino ese pensamiento, se le vino ese versículo, mientras subía la escalera de Pilato de rodillas, ensangrentadas, pagando penitencia, escuchó ese susurro, el justo por la fe vivirá. Mire lo que dice la sierva del Señor. Pero perdón, hay que leer el texto antes, Romanos 1:17, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿la fe en quién? Dice, porque en Él. ¿De quién Él? En Cristo. En Él, dice, la justicia de Dios se revela de fe en fe. Hermanos, lo impactante es, de que antes que el hermano Julio lea esta nota, es que cuando Martín Lutero va haciendo ese digámoslo así, autocastigándose, subiendo de rodillas la escalera de Pilato, es impresionante cómo le impacta este versículo. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso porque como cuando Él va haciendo eso, viene ese impacto de la palabra a su vida. Esa verdad que se le hace clara de que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Bueno, ¿por qué Martín Lutero hacía esto? De ir subiendo esa escalera de Pilato. Porque el papado de aquel entonces, hermanos, como también lo hace ahora, tenía en tinieblas a muchas almas, a muchas personas, enseñándoles ese sistema falso de salvación con ese tipo de obras que para nada les ayudan a la gente. ¿Por qué Martín Lutero había ido allí a subir de rodillas la escalera de Pilato, hermano Julio? Pastor, también recordemos de que todo mundo tiene un motivo, y el motivo de Lutero era querer encontrar la felicidad, querer encontrar la paz interior, querer encontrar el perdón
Y una persona cuando se siente perdonada, se siente libre de culpa, pues es una persona feliz. Y todas las personas hacen lo que hacen, siempre viene por ese motivo de querer, de ser felices y se flagelan, quieren martirizarse, sufrimiento, por eso mismo. Y nos dice la sierva del Señor, la verdadera felicidad no se halla en la indulgencia y el placer propio, sino en el aprendizaje de Cristo. Mire, por decreto expedido, nos dice acá, poco antes prometía el Papa indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano, y que, según aseguraban, había sido llevada de Jerusalén a Roma de un modo milagroso. Paremos aquí, hermano Julio. Impresionante. Mire, escena. por decreto expedido. Sí. ¿Expedido por quién? Por el Roma. Papa. Sí. Él prometía indulgencia. ¿Qué significa indultar a alguien? ¿Qué significa obtener el indulto? Pues ni más ni menos que obtener... Absolverlo de pecados. Exactamente. Y este Papa, dice, había prometido a la gente el indulto, el perdón, a todo aquel que subiera de rodillas a la escalera de Pilato, que estaba ahí en Roma, que se decía que era la misma que Cristo había subido o había bajado del tribunal romano. Y de esa manera, la gente que subiera de rodillas allí, el Papa le prometía el indulto, el perdón, la absolución de la culpa. Tremendo, por es que Martín Lutero había ido aquel día a subir esa escalera. Pero ¿qué sigue diciendo? Un día, mientras estaba Lutero subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras que como truenos repercutieron en su corazón. El justo vivirá por la fe. Púsose de pronto de pie y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. Wow, yo no quisiera estar allí. No sé, me imagino a Lutero, va subiendo de rodillas, sangrando. No sé qué tanto ya le duele, qué tanto ya el flagelo está haciendo estragos físicamente en él, pero recibe ese impacto, recibe esas palabras como trueno, dice, que repercuten en el corazón, de que el justo vivirá por la fe, que se pone de pie, huye de allí, sintiendo vergüenza y horror. Yo me lo imagino saliendo, como que dice, ¿qué estoy haciendo en esta ignorancia? Ah, porque la luz había penetrado ya las tinieblas de su vida. Amén. Y mis queridos hermanos, no sé si usted está en estos momentos que el enemigo le está diciendo, eres un pecador, eres un pecador. Satanás ha venido a usted y le dice, eres un pecador. Nos dice el Espíritu Profecía, no permitas que él llene tu mente con el pensamiento que debido a que eres pecador, Dios te ha rechazado. Martín Lutero, encontramos acá que Martín Lutero, cuando escuchó la promesa de Dios, el justo por la fe vivirá, se puso de rodillas, y usted también debe ponerse de rodillas. Usted también debe de abrir sus ojos, usted también debe de levantar la mirada a Cristo, su Redentor, su Salvador. Él es el único que puede perdonar sus pecados y llevarle paz interior, llevarle la verdadera felicidad que tanto anhela su alma. Bueno, lo interesante es de que cuando él escucha aquello, dice que Puso de pie se pone de pie y huyó de aquel lugar. sintiendo vergüenza y horror, porque el pasaje ese de Romanos 1:17, de que el justo vivirá por fe, dice que había hecho en él una gran influencia, poderosa influencia, y nunca más, dice, nunca más ese texto bíblico dejó de impactarlo, de que en Cristo el hombre alcanza el perdón, en Cristo el hombre alcanza el indulto, en Cristo el hombre es justificado. Y desde entonces, dice, con más claridad que nunca, él miró el engaño que significa confiar en las obras para la salvación, y miró que es necesario
tener fe constante en los méritos de Cristo para ser salvo. Amén. Yo quisiera recomendar, además de que usted tiene la lección para estudiarla y tiene la palabra de Dios, me gustaría recomendar el libro El Camino a Cristo. Ujú. Ese libro, El Camino a Cristo, usted encontrará consejos maravillosos de la palabra de Dios y el Espíritu Profecía, cómo usted puede encontrar la verdadera paz interior. Bien, hermanos, tenemos que agradecerle a Dios esta mañana con una oración, porque yo estoy aquí con ustedes hablando estas palabras, el hermano Julio también, porque por la gracia de Dios también nosotros, la luz penetró las tinieblas de nuestra vida. También nosotros tuvimos el privilegio de que la luz disipara las tinieblas en las cuales estábamos. Y quisiera hoy agradecerle a Dios con una oración por eso que ha hecho con nosotros, pero al mismo tiempo orar por usted, hermano o hermana, que si se encontrara en una situación tenebrosa espiritualmente, hundido, hundida en el pecado, que hoy también en Cristo usted encuentre esos méritos, esa gracia bendita que le envuelve, que llega a su vida, le perdona y le trae otra vez al gozo y la paz de la salvación. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, hemos visto esta mañana cuán poderosa es tu palabra, cuán poderoso eres tú, que penetras las tinieblas por muy densas que sean. Isaías lo experimentó, se sintió pecador cuando se acercó a ti. Moisés igualmente, Job igualmente, Martín Lutero. Señor, nosotros mismos, el hermano Julio y este servidor, acercándonos a ti, vemos también la enormidad del pecado. Vemos, Señor, cuán sucios somos, cuán tenebrosa es la vida de nosotros, cuán inmundos somos. Nosotros también, Padre, acercándonos a ti, hemos encontrado por la gracia tuya esa luz que ha disipado la oscuridad, que ha disipado las tinieblas de nuestra vida y que nos ha hecho mirar en ti a un Dios justo, pero al mismo tiempo misericordioso, un Dios que salva. Señor, te agradecemos porque esa luz que emana de ti y de tu palabra siguen disponibles para que todos los días nos dejemos alumbrar por ella. Y así, Padre, hasta el último rincón de nuestra vida, penetre tanto esta luz, de manera que salga toda oscuridad que tenga que ver en nosotros por el pecado. Señor, te ruego por aquel hermano o hermana que en este momento está viviendo en oscuridad espiritual, por aquel hermano o hermana que también, Señor, ha quitado la mirada de ti y las tinieblas del pecado le han envuelto. Oh, Padre, te ruego para que también llegue tu luz a él, a ella, brille con intensidad sobre él, sobre ella, y Padre, de esa manera pueda mirar en ti el grande amor que le tienes y encuentre en ti la salvación. Amén. Gracias por ti, gracias por tu luz, gracias porque disipas las tinieblas de cualquier pecador que anhele venir a la luz. Amén. Te agradecemos, Señor, porque nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos a permanecer en esta luz y a desearla todos los días. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor inefable.